la manera de reportar las variables de datos meteorológicas en el SWIC para las plantas con obligaciones de energía firme, con el fin de que ustedes puedan dar cumplimiento a lo definido en las resoluciones GREC 006 y 007 del 2023 y el acuerdo CNO 1700. Para esta capacitación, entonces, nos acompaña Vanessa Londoño Arteaga. Ella es analista energético de la Dirección Planeación Operación. Esta sesión, entonces, la planeamos así, con micrófono abierto, cámara, porque queremos conocerlos, queremos que ustedes también se sientan libres de participar, alzar la mano, interactuar pues con Vanessa y todas las dudas que tengan al respecto, ¿cierto? Entonces, queremos darle como esa libertad para que pues este espacio sea muy productivo para ambos. Vanessa, adelante. Bienvenidos a ustedes. Y perdonad un segundo antes, Vanessa. Una duda rápida. ¿Esto es de cara a la entrada de operación de cualquier planta o solo plantas que optan a cargo por confiabilidad o cómo Ya es? vamos a entrar, si quieres, en más detalle de eso. Ya les voy a Vale, vale. explicar, ya les voy a Perdona, explicar. adelante. No, tranquilo, como para que tengamos todo el contexto. Pero bueno, inicialmente, pues, muy buenos días. Ya como Kenny les mencionó, mi nombre es Vanessa Londoño. Yo hago parte de la Dirección de Planeación y Operación de XM. Y qué bueno, pues, tenerlos acá en este espacio, que podamos hacerlo así como un poquito más conversado, ¿cierto? Y poder resolver, pues, dudas con ustedes específicamente y en lo que atañe, pues, a este reporte. Entonces, como les mencionaba Kenny, voy a iniciar es más contextualizando sobre la resolución, sobre lo que habla o lo que pide la resolución con respecto a la información meteorológica y a qué, cómo serían los términos de aplicación de ese reporte, las periodicidades, los momentos, ¿cierto? O las etapas más bien en los que se debe reportar. Y ya vamos entrando entonces también a ver cómo hacer el reporte a través del aplicativo de su Listo. Entonces, si les voy a compartir mi pantalla, inicialmente vamos a mirar es un poco más sobre la resolución y el acuerdo. Aquí me voy a enfocar más que todo en las resoluciones, la resolución CREC 10107, que es la que está asociada a plantas solares, que es el caso pues de la compañía de ustedes. Y para mostrarles entonces el porqué de este reporte. Entonces, si nos remitimos a la resolución 10107 que salió este año, lo que vemos es que define la metodología de cálculo de ENFIC de las plantas solares que deseen participar en los mecanismos asociados al cargo por confiabilidad. Entonces ahí ya estamos limitando un poco el ámbito de aplicación de esta resolución, solamente para quienes quieran participar en algún mecanismo del cargo. Ya específicamente, si bien dentro de la resolución se define, pues entonces cuál va a ser esa metodología, los acuerdos del CNO em, que se deben, digamos, preparar para dar cumplimiento, pues, o para instrumentar esta resolución. También habla de términos de la auditoría, los requisitos de la serie, los requisitos del modelo y demás. Hay un capítulo específico de la resolución, que es el capítulo 2, en el que entonces vamos a entrar a un reporte de información por etapas. Entonces aquí, qué pena me pasé. Creo que se me pasó. Un segundito, por favor. Aquí, capítulo 2. Entonces, cuando entramos a un reporte de información por etapas, aquí entonces lo que vemos es que la CREC está solicitando, tanto para plantas solares como para plantas eólicas, el reporte de cierta información, y esto de las plantas que ya tenían asignaciones de energía, bueno, que ya tenían una energía firme asignada, que participaron en la última subasta, ¿cierto? Y eso previo a la expedición de estas resoluciones. Entonces, aquí es donde nos interesa, pues, en este caso, porque con la planta La Mata, entiendo, pues ustedes ya tienen unas obligaciones asignadas y por eso entonces les entraría a aplicar este reporte que define la resolución 0607. Entonces, cuando entramos a ver el detalle del capítulo 2, lo que vemos es que dentro del artículo 5, digamos, está la información previa a la declaración de ENFIC, y esto es pues en relación a todo a lo que se tendrá que preparar para cuando se quiera participar en un nuevo mecanismo, ¿cierto? Aquí también está la etapa de información
el reporte de información en la etapa entre la asignación de OEF y puesta en operación. Entonces, si quieren, aquí vamos como en una línea de tiempo. Aquí el artículo 15 nos está hablando del reporte de la información meteorológica, los parámetros y demás cuando se quiere participar en un mecanismo. Una vez que se asigna la OEF y hasta antes de entrar en operación, entonces nos está hablando de otros requisitos y requerimientos que deben cumplir las plantas, ¿cierto? Ay, qué pena. Y finalmente llegamos al artículo 17, que es, digamos, el que nos interesa. Aquí entonces él ya se devuelve y nos va a hablar de información de datos medidos para plantas solares fotovoltaicas con OEF previamente asignada, que sería el caso, en este caso, qué pena la redundancia, de la planta La Mata. Entonces, si verificamos lo que está solicitando aquí la resolución, es que los agentes representantes de las plantas que ya cuentan con asignaciones de energía firme deben comenzar, bueno, y que no hayan entrado en operación comercial, es muy importante resaltar eso, deben iniciar el envío de la información de medición de las variables meteorológicas, en este caso para las plantas solares, la irradiación global horizontal y la temperatura ambiente, y ese reporte se debe hacer al CND, ¿cierto? Esto debe iniciar a partir del tercer mes desde la publicación de la resolución. Si nos devolvemos a la fecha de publicación de la resolución en el diario oficial es en el mes de marzo, por tanto, entonces ya se cumplen los 3 meses y para eso entonces el CNO debía definir un acuerdo en el que se iban a hablar, o sea, se iban a definir cuáles eran esos términos de consulta, perdón, esos términos de reporte y periodicidad del envío de esta información. Entonces, a raíz de esto, en el CNO se definió el acuerdo 1700, que ya entonces se los voy a entrar a mostrar, en donde se definen precisamente esos términos de periodicidad. Entonces, aquí simplemente para resumir y concluir con respecto a la resolución, las plantas que ya tenían asignaciones de energía firme previo a la expedición de la resolución 10106 en el caso de eólicas y 10107 en el caso de plantas solares, deben iniciar el reporte de una información meteorológica medida en, pues a partir después del tercer mes de la publicación de la resolución, ese mes ya se cumplió y esto debe ser periódico de acuerdo a los términos que defina el CNO. En caso de que se incumpla con este reporte, pues entonces nosotros como el CNE tenemos la obligación de reportar ante la superintendencia el incumplimiento. Eso en cuanto a la Vanessa, resolución. Adelante. perdóname, tengo un par de dudas. Claro que sí. Lo primero, estas variables meteorológicas, series de datos que has dicho de temperatura ambiente y de irradiancia, ¿no? De GHI, ¿tienen que ser medidas con una estación meteorológica? ¿Pueden ser de bases secundarias satelitales? En caso de necesitar que sea una estación meteorológica, ¿tiene que tener algún tipo de dictamen esas series o cómo es? No, ok. Con respecto a la primera pregunta, estas series deben ser completamente medidas. De hecho, cuando uno se va al documento de soporte de la resolución, la CREC indica que pues, estas plantas que participaron en su momento bajo la resolución 201 para el caso de las solares debían tener un año de medición continuo, ¿cierto? Y lo que asume la CREC es que debieron haber continuado midiendo y en caso de que no lo hicieran, por eso da unos 3 meses después de la publicación, diciendo que ya deberían tener la experiencia para, pues, para la medición, ¿cierto? Y para la instalación de estaciones. Esto está tal cual en el documento de soporte, lo pueden revisar. Entonces, en ese caso, la CREC lo que espera es que sean datos completamente medidos y no de fuentes secundarias. Y Ahora, hay... con respecto, adelante. Sí, dale, no, dale, dale. Creo que vas a decir eso. ¿Hay que certificarlos? Exacto, no, ahorita con respecto al dictamen no, porque digamos estas series ya para la declaración como tal, para la participación en el mecanismo del cargo, ya ellos, pues ya ustedes tuvieron que haber hecho una certificación a partir de dictaminador y demás. Esta información ya no requiere contar con un dictamen, esta información simplemente, la idea es que cumpla los requisitos también de medición para este tipo de plantas que están especificadas también en los acuerdos, en este caso el 1042 para las plantas solares y hacer el reporte en la periodicidad que defina el CNO, de que eso ya vamos a entrar a hablar. Pero entonces, para concluir, no requiere un dictamen ni una certificación y deben ser información medida. Vale, bueno, en nuestro caso, menos mal hemos sido juiciosos, Vanessa, y hemos dejado ahí la estación porque no teníamos ni idea de esto, la verdad. Yo me estoy enterando ahora y No, llegamos a desmontar eso y tendríamos un problema, por lo que Estuvimos veo. a poco de...
Estuvimos a poco de Y desmontar. la verdad, sí, qué bueno, porque realmente no existe no existía ninguna obligación en su momento Claro. para que ustedes continuaran midiendo en lo que estaba definido en la resolución, ¿cierto? Entonces también por eso la CREC da, digamos, ese periodo de, llamémoslo de gabela, para poder volver a instalar siempre y cuando, pues, si no se había desinstalado. Pero entonces, bueno, qué bueno, porque entonces ustedes aquí no van a tener ningún inconveniente. Ya simplemente es entrar a mirar cuáles son esa periodicidad y esos términos de reporte. Entonces, ya Ok, nos Vanessa, perdona, remitimos que tenía otra adelante. duda. Has mencionado que el caso que acabas de exponer, ¿no? Que nos has explicado, es para plantas que tuvieron asignadas obligaciones de energía firme previas a esta resolución. Sí, señor. ¿Qué ocurre? Y quizá lo vamos a ver más adelante, no lo sé, ¿eh? Pero ¿qué ocurre para plantas que todavía no tienen asignadas obligaciones de energía firme y sí las van a tener? Ok, ahí entonces ya entra, pues digamos, ya para las que van a tener, ya les aplica completamente las resoluciones 10106 y 10107, ¿cierto? En cuanto a Sí. la declaración de parámetros. Si vemos aquí, por ejemplo, en el capítulo 2 también, entonces está en cuanto a la información meteorológica. Me voy digamos, a referir específicamente a la información meteorológica, porque ya todo lo que tiene que ver con declaración de parámetros, por ejemplo, para la participación ahorita en la subasta que viene y demás, pues hace parte del resto de la resolución y también de la resolución de la subasta. Pero en cuanto a información Te lo digo meteorológica, más concretamente, Vanessa, perdona que te interrumpa, te lo digo más tranquilo. concretamente. Nos vamos a presentar a tomadores de cargo. Ok, A tomadores de cargo por confiabilidad, iniciando el periodo de vigencia de obligaciones el 1 de diciembre de 2025. ok, ¿Vale? O sea, vamos a listo. aprovechar eso en vez de ir a la A la subasta. subasta, Entonces te lo de cuento acuerdo. porque ya hemos lanzado la solicitud, ya hemos hecho declaración de parámetros, hemos enviado toda la documentación de curva S, cronograma, todo eso. Perdón un segundo. Gracias. Tranquilo. Em, ¿Qué más? Dictamen del Sí, dictaminador, bueno, toda la información que se requiere, ¿no? Para el proceso y ya está andando. O sea, ya de acuerdo. esperaría que lo siguiente sea que XM haga el cálculo de la ANFIC, nosotros también lo Así hagamos y es. ya confirmemos la ANFIC. ¿Vale? Así es. No, de acuerdo. En el caso, pues sea por el mecanismo, en este caso de tomadores de cargo, una vez que salgan asignados, ¿cierto? Digamos que se surta todo el proceso y no haya ningún inconveniente, una vez que salga, entonces deben comenzar también a realizar este reporte. Vale. Pues en los términos en los que va a salir, digamos, para esta etapa entre la asignación de OEF y la puesta en operación, ¿cierto? También se debe definir un acuerdo CNO. Ese acuerdo aún no ha sido aprobado, digámoslo así, ¿cierto? Digamos, está en proceso de construcción. Hasta hace poco estuvo en proceso de publicación, pues estuvo público para comentarios de todos los agentes y la idea es que en el mes de julio salga ese acuerdo que hace referencia a la etapa del reporte de información meteorológica después de una asignación de OEF y antes de la puesta en operación comercial. Entonces ahí los invitaría es a esperar pues los próximos acuerdos, a estar muy atentos a la página del CNO en donde se publican cuáles son estos nuevos acuerdos, porque también van a salir, digamos, todos los nuevos acuerdos que instrumentan estas resoluciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque estamos hablando de la nueva metodología de cálculo de ENFIC, ¿cierto? Estamos hablando de requisitos de medición, de reporte, metodologías de extrapolación de datos y demás, que si bien ya hay unos acuerdos ahorita vigentes, se han trabajado y se han modificado, pues se está trabajando en la modificación de estos acuerdos, ajustándonos a las nuevas reglas de la resolución. Listo. Y aprovecho para preguntarte, Vanessa, perdona. La nueva metodología del cálculo en ANFIC, ¿cuándo entra en aplicación? O sea, ¿ya para, por ejemplo, nuestro proceso de tomadores de cargo deberíamos aplicar eso? ¿O de momento sigue siendo la No, anterior? en este momento la resolución de hecho da un periodo de transición, ¿cierto? Eso Porque es, en ese vale. momento Era están final de eso, sí. construidos exactamente. Y entiendo que todavía permite el uso de la resolución, pues de la metodología que se define en la resolución 201, pero aquí pues Eso es. también es necesario revisar cuáles son esos términos de la transición que define esta resolución, ¿cierto? Pero Ok. No, entonces, sí, a con mí las respecto a cuentas la me daban metodología nueva, a final de este año, desde que sacaron la resolución. Me daban, así es. pero, o sea, y por tanto no nos aplicaba y nosotros seguíamos haciendo el tomadores de cargo como, pues como ya lo hicimos con la mata.
Sí, señor, Bueno, tal cual. ok. Los plazos que define la resolución para esta nueva metodología es, primero, toda la instrumentación de los acuerdos era hasta 4 meses después de la publicación. Ese tiempo se cumple ahorita el mes de julio. Por eso la invitación a estar muy atentos a la página del CNO, en donde van a salir todos estos acuerdos que les mencionaba, pues para instrumentar esta resolución, incluyendo el que define la metodología para el cálculo de la ENFIC, ¿cierto? Y por otra Ujú. parte, bueno, y de hecho los invito por favor a que consulten también la página porque ahorita están publicadas las propuestas de los acuerdos y están abiertos para comentarios del público. Entonces, para que los conozcan, para que los revisen y si tienen algún comentario, que lo dejen ahí también antes de que salga el acuerdo, ¿cierto? Una vez se Muy bien. publiquen estos acuerdos, que sería el 16 de julio, pues la idea es que sea la fecha máxima es el 16 de julio. Nosotros como CNE tenemos 4 meses para, digamos, implementar esa metodología en un aplicativo que posteriormente la CREC va a poner disponible para todos los agentes. Y esto se estaría dando en el mes de noviembre exactamente. Ok. Listo. Bueno, entonces ya entramos un poquito más en materia en cuanto al acuerdo CNO. Aquí entonces, como les mencionaba, en el mes de mayo se expidió el acuerdo CNO 1700. Entonces aquí su objetivo es definir cuáles son Vanessa, esos... perdona, te vuelvo a interrumpir, Tranquilo, discúlpame. Solo no, no te por preocupes. mientras vayamos hablando y nos vayas contando, para ponerte en contexto, nuestras plantas están en construcción avanzada, las dos en cuestión, ¿vale? Entonces, Ujú, pues una de ellas, que es la unión, nuestro objetivo de entrada en operación, pues será, bueno, tenemos el COD del diciembre del 23, pero queremos entrar antes. O sea ujú. que entra este año, ¿vale? Lo digo por los tiempos de la periodicidad y demás, por si sea algo distinto por estar en construcción y entrar ya este año, ¿no? Y con la mata, bueno, pues ojalá también sea este año de diciembre 23, si no nos estamos yendo ya a enero. Pero bueno, quiero decir que también estamos en una construcción muy avanzada, ¿vale? También para esa Ok. periodicidad de entrega de datos. Perfecto. Bueno, ya les voy a hablar un poquito de la periodicidad. Recuerden que esto aplica hasta antes de la entrada en operación comercial y de Ujú. acuerdo a eso, pues se tendrán que hacer los reportes a los que apliquen antes de que se entre. Es ¿Son decir, sea uno, trimestrales? son trimestrales, sí, señor. Son Ok. trimestrales, Y ahora entonces estamos hablando del de marzo o del de junio ya. Esto es el de junio. julio, porque el A primer julio. reporte va a ser en el mes de julio, pero ya les voy a mostrar Vale. para que aclaremos un Y el poquito. siguiente sería en octubre. Vale. Así es. Ok. Entonces, no, pues, el primero sería en julio, Sí. Y el el siguiente segundo sería no en me dan octubre. octubre, Así eso es. es. Listo, entonces aquí simplemente para que conozcan el acuerdo, los considerandos y el objetivo, y ya entremos a mirar entonces cuál es el anexo en donde se define esa periodicidad. Entonces, cuando ya revisamos, digamos, es un acuerdo muy corto, muy básico. Entonces, el objetivo es reglamentar este procedimiento para el reporte de la información meteorológica medida. El ámbito de aplicación es el que les mencionaba, pues ya los que hace referencia a las plantas solares que ya tienen asignaciones de energía firme antes de la entrada, perdón, de la expedición de la resolución. Define también cuáles son esas variables meteorológicas que se deben reportar. Aquí en el acuerdo pues es, digamos, general tanto para plantas eólicas como solares porque deben realizar el mismo proceso, pero en cuanto a las variables de las plantas solares, pues sabemos de que son la irradiación global horizontal y la temperatura ambiente, ¿cierto? Ay, qué pena. Finalmente define entonces cuáles van a ser esos formatos. Aquí es muy importante tenerlo en cuenta. Se espera entonces que el reporte se haga en un archivo tipo Excel con extensión XLSX y cumpliendo este formato. En este caso, este es el mismo formato que está solicitando la resolución. Entonces debe tener un campo en donde está el nombre de la planta, un campo en donde está el año que se está reportando, el mes que se está reportando, el día y la hora, y las dos variables con los títulos indicados en la resolución, los nombres de las columnas GHI y TA en las unidades también que refiere la resolución, en este caso la irradiación global horizontal en kilovatios hora por metro cuadrado y la temperatura ambiente en grados centígrados. También, Esto me suena muy familiar, Vanessa, y si no estoy mal, es el mismo procedimiento de envío de información meteorológica que hemos tenido que hacer en el acuerdo CNO 1612, ¿verdad? Para la 10 conexión de plantas solares al sistema. 16, 12, el de entrada de nuevos proyectos. Sí,
Es entrar en nuevos proyectos y ahí nosotros al principio del proceso tuvimos, bueno, cuando se pide la reunión con todos los agentes y demás, tuvimos que cumplir con un requisito que era también presentación de información meteorológica de los Sí, sí, últimos 10 señor. años y de hecho ahora tenemos que repetirlo. No recuerdo cuánto antes, pero creo que una semana antes o unas semanas antes tenemos que entregar también los últimos 6 meses de datos meteorológicos al CNO. Y si no estoy mal, lo digo porque es en el mismo formato, la verdad, SX, LSX con las columnas que acabas de comentar, me suena el mismo. Entonces, ¿sabes si es Pero hay así una o...? claridad. No, Ah, una ok, claridad. dime. Realmente este es el mismo formato que refiere la resolución para la declaración de las series, la participación de cualquiera de los mecanismos del cargo, ¿cierto? Ujú, Entonces tratamos de mantenerlo como para que no fuera, digamos, para que no entren ustedes a tener un formato para una cosa, un formato para otra, sino que sea algo más simple y más estándar para todos. El sí, formato al que tú refieres, de hecho, para la entrada en operación, o bueno, el reporte que se hace en el proceso de entrada en operación y los requisitos que se tienen, que son relativos a las series meteorológicas, si bien son las mismas series, el formato es un poquito diferente. Porque, bueno, de hecho, pues yo soy la que reviso ese tipo de información. Entonces, si tú recuerdas, el formato tiene, pues tiene un nombre diferente, si es información estimada de un año, de 10 años, si es información medida del último año, ¿cierto? Que tiene que ujú, tener cuál es el número de el código, perdón, el nombre de la planta aquí como un encabezado, ¿cierto? sí, Luego, cuál es la fecha y demás. Entonces, ahí el formato sí es un poquito diferente, aunque corresponde, pues, a las mismas variables, ¿cierto? Aquí lo que ok, tratamos de mantener en este caso es, digamos, estandarizado con el formato que ya tiene la resolución para el reporte y que fuera, digamos, más simple para ustedes en el momento de realizarlo. Sin embargo, vale. esta información, pues, con la periodicidad que se define, también sería usada pues, para el planeamiento energético y de acuerdo con lo que estipula la CREC en el documento de soporte, la idea pues es para tenerla disponible para posibles análisis ex post que ellos requieran en su momento. Ok, pero Entonces, entonces no hay un formato ya Excel en XM para descargar, ¿verdad? O sea, lo creamos nosotros sí, con este formato. Ok, así es, lo deben crear ustedes con este formato. muy bien. Bueno, Gracias. con gusto. Continuando entonces, la idea pues acá se menciona es que la información medida cumpla con los requisitos de medición que ya están establecidos, pues con los que participaron, ¿cierto? En los acuerdos ahorita vigentes. También pues lo menciono, por si ustedes en algún momento tienen interés para plantas eólicas, perdón, la resolución también permita que se reporte la información de temperatura ambiente de una fuente secundaria y no medida. Entonces eso también queda en el acuerdo y ya entramos entonces a definir cuáles son esas periodicidades del reporte. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este reporte se haga de manera trimestral, es decir, 4 veces en un año. Entonces, ¿cuál sería el primer periodo de reporte? El periodo comprendido entre los meses de enero, febrero y marzo. Ese primer trimestre se haría el reporte a más tardar el 30 de abril del año vigente, del año en curso en ese caso, ¿cierto? Y así nos vamos yendo. Entonces, el segundo periodo a reportar sería el trimestre de abril, mayo, junio, ¿cierto? Y ese primer reporte, perdón, ese segundo reporte se haría en el mes de julio, a más tardar hasta el último día del mes de julio. Y así nos vamos yendo. El tercer reporte sería en el mes de octubre y solo se podría reportar exactamente el trimestre anterior. Vale. Y el último reporte se haría en el mes de enero del año siguiente y correspondería al trimestre de octubre, noviembre, diciembre. Nos coincide, por lo que veo, con las auditorías de cargo. Tendrá bastante que ver, ¿no? Las fechas que habéis establecido aquí con ellas o no. No, ¿O realmente es no, coincidencia? Ah, no, no, ok. no. Es que en las de cargo como que es trimestral también, ¿no? Cuando estás en construcción y también inicia, son iguales. Ah, ok, Marzo, o sea, es el marzo, junio, septiembre y luego tienes 3 meses desde que hay la auditoría para entregar la información, o sea que vale. Ok, de acuerdo. perdón. No, no, Nota mental tranquilo. estaba tomando. De hecho, pues esa es la idea de este espacio, que sea de esta manera, ¿cierto? Que podamos conversarlo tranquilamente. Entonces, serían trimestrales, no está relacionado con la auditoría, pero lo que se pensó al hacerlo de esta manera es, digamos, dar ese tiempo para que ustedes puedan recibir la información, procesarla, porque obviamente, pues, los datos crudos pueden tener cierta incertidumbre, pueden tener, pues, habrán que hacer ciertos análisis, entonces, para que tengan el tiempo suficiente de procesar la información. Muy Ok, importante, en el acuerdo CNO se
definió que el reporte debe ser en resolución horaria. Yo sé que es muy probable que ustedes tengan datos de muestreo en resolución mucho mejor, pero Sí, digamos yo en creo que términos tenemos de 15 minutales, pero bueno, eso es una exacto. extrapolación a horario, o sea, de hecho es una suma, ¿no? De datos 15 minutales y lo ponemos en horario y ya no hay problema, ¿verdad? De acuerdo. La Ok, idea es que lo reporten de forma horaria, pues en resolución horaria. Recuerden que siempre se debe reportar solamente el trimestre anterior. Ahorita les voy a hablar un poquito del aplicativo. El aplicativo va a validar que corresponde exactamente al trimestre que es. Y lo último, pues la aplicación de este procedimiento, pensando precisamente, adelante. Perd- Perdona, ¿eh? Dices que entonces los datos solo comprenden un trimestre, Así es. ¿no? Ok, Cada reporte solo se debe reportar el trimestre anterior. vale, listo. Bueno, y por último, entonces, para el caso precisamente de las plantas que por cualquier razón no continuaron midiendo y que, digamos, en ese periodo de 3 meses tuvieron que hacer todo el proceso de instalación de estaciones y demás, el acuerdo permite que ahorita este primer reporte que se va a hacer en el mes de julio se debe hacer hasta a más tardar el 31 de julio del 2023 y ese primer reporte podrá ser el periodo correspondiente desde la fecha de expedición del acuerdo hasta el 30 de junio, o sea, hasta hoy. Oye, y por Facilita eso para curiosidad, el primero. Vanessa, ¿qué les ocurre a los Adelante. que no han sido tan juiciosos como nosotros y han desinstalado la estación y no se han enterado de que tenían que tenerla instalada? ¿Y te entran en incumplimiento y se les quita el ingreso de cargo? Bueno, no sé si afecta el tema del cargo, digamos, porque esta es información que se va a reportar, como les mencionaba, pues para fines operativos, pues de Ujú, planeamiento y para cualquier análisis ex post que la CREC requiera, ¿cierto? Entonces, no sé si tenga alguna implicación en el cargo, eso ya lo decidirá la CREC una ok, vez que se le reporte el incumplimiento. Pero en caso de que no reporten, nosotros sí debemos, digamos, informar a la venga, súper, superintendencia del incumplimiento. ok. Entonces, bueno, aquí les dejo el acuerdo, pues de pronto ya lo conocían y si no, los invito pues a que le den una revisada, es corto y creo que es concreto en cuanto a lo que se dé. Entonces ya vamos a entrar en materia para que puedan realizar el reporte. Entonces, como les mencionaba ahorita Kenny, em, la idea es que el reporte se puede hacer a través de la plataforma del SUIC. No sé si ustedes han participado en las diferentes capacitaciones que ya se han hecho desde XM para la nueva plataforma. Es muy importante pues que puedan revisarla para que sepan cómo ingresar, cómo hacer el registro, cómo poder participar en los otros mecanismos y en este caso cómo poder hacer el reporte de la información meteorológica, ¿cierto? Pues yo personalmente no, Vanessa, pero sí alguien de nuestro equipo que de hecho se encargó de registrar las dos sociedades propietarias de los proyectos. Ok, perfecto. Mm, Eh, Aquí les voy a hacer como un tutorial, por decirlo así, para mostrarles rápidamente en el tiempo que tenemos cómo hacer el reporte, cómo registrarse. Aquí es muy importante que la empresa, en este caso, pues entiendo que ya están registradas y demás, sí, ¿cierto? Por el representante legal. Y ya simplemente cuando ustedes generen un usuario, puedan asociarlo a su compañía y ya puedan hacer el reporte de manera trimestral. Listo. Entonces, lo listo. primero que tienen que hacer, bueno, una cosa muy importante de mencionar, esto que vamos a hacer aquí en esta plataforma que les estoy compartiendo es un ambiente de pruebas. Es decir, esto no tiene ninguna validez. Aquí vamos a cargar archivos, les voy a mostrar cómo son los archivos, pero simplemente van a ser no más que pruebas. Entonces, esto es un Ok, ambiente que no va a quedar, digamos, lo que hagamos hoy no les debe afectar a ustedes nada en su reporte. muy Entonces, bien. una vez que entremos a la plataforma de Suic, aquí otra anotación, qué pena, el día de hoy, hoy que aquí me corriges, Kenny. No sé si ayer o hoy ya se les envió entonces como las indicaciones para que puedan consultar la nueva plataforma, o sea, la nueva vista de la plataforma del SUIC, que es más amigable, que lo que pretende es tener una mejor experiencia para el usuario. Lo pueden consultar a través de la página de XM, incluso ahí Ajá. también pueden consultar todos los manuales y toda la información. Pues En a el mí me ha manual llegado también hoy, está, Vanessa, dentro de las comunicaciones que me llegan de XM, me ha llegado hoy el correo de que ya está disponible la nueva súper. vista del SWIC. Así es, perfecto. Entonces ya ustedes pueden entrar, ingresar, hacer pues como sus pruebas, revisarlo y cualquier cosa entonces
que requieran pueden contactar a los canales oficiales pues, del aplicativo y demás. Todo lo pueden encontrar en los manuales. Y incluso pues todo esto del reporte de información meteorológica también puedes encontrar el paso a paso en el manual que está público de la plataforma del SUIC. Listo. Entonces, digamos que aquí ya ingresaron. Lo primero que debemos hacer pues es iniciar sesión. Aquí yo voy a hacer el proceso completo para que vean pues cómo es el registro. Digamos que no tenemos hemos creado el usuario. Aquí es súper importante que lo creen. Y otra cosa importante, si ustedes ya tienen un usuario registrado en el SUIC, es importante que cuando vayan a ingresar a la plataforma con la vista se les envió hoy, deban hacer todo el restablecimiento de la contraseña, ¿cierto? Con su usuario, restablecer la contraseña para que les permita el acceso. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a ingresar aquí. Pues vamos a crear un usuario, ¿cierto? En este caso, tenemos un correo cualquiera. Pongámosle el nombre. Sí, como ya tenemos esto, no sé si quieres saltarte esta parte, porque puedes entrar directamente con el usuario. Nosotros ya tenemos el usuario creado. Ok, pero quiero Vale, vale. mostrarles es cómo se asocia. Ok. O si usted, o bueno, sí, regálenme un segundo entonces. Aquí, bueno, regálenme un segundo. Sí, sí, tranquila. Lo que quería mencionarles es que aquí lo importante que tengan en cuenta es lo siguiente. Deben realizar para poder acceder a la funcionalidad de reporte de la información, deben tener el usuario registrado y adicional a esto deben estar registrados como participantes. Todo esto también lo encuentran en el manual del SUIC. Cuando se registran como participantes, entonces lo que ustedes ya quedan asociados, digamos, el nombre a su compañía. ¿De acuerdo? Una vez que su usuario esté asociado a su compañía, podrán acceder a la información, a la funcionalidad de reporte de la información meteorológica. Pues, o sea, entiendo que eso lo hicimos con compañía de XM. Sí, El registro entiendo que se haría, ¿no? Pero bueno, no sé, ya lo confirmabas. O sea, tiene que estar asociado a, a la mm, compañía. bueno, a la sociedad, entonces, dueña del proyecto, entiendo, ¿no? Así es. Si quieren, lo Ok. hacemos. ¿Mirarlo dices? Dale. Sí, pues como Ujú. crearlo y lo hacemos. Entonces, acá es simplemente crear un registro. Digamos, ustedes ya lo tienen. Yo aquí simplemente lo voy a crear para que lo podamos asociar. Y ya con eso, entonces, seguimos. Esto lo hacemos rápidamente. Entonces, acá el usuario es EPK1. El teléfono aquí voy a poner cualquier cosa, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una contraseña cualquiera. En este caso, como les mencionaba, pues, bueno, aquí me exige que sea de 6 a 20 caracteres, entonces pongámosle prueba SPK1. Acepto términos y condiciones y me registro. Esto, como les mencionaba nuevamente, ya está pues como en todo las capacitaciones que ya se han hecho. Una vez se ha registrado, entonces iniciamos sesión. Bueno, entonces como ven, esta es como la vista nueva de la plataforma del SUIC. Aquí la idea es que ustedes pues ya puedan interactuar, ¿cierto? Cuando están como usuarios. La funcionalidad de reporte de información meteorológica debe aparecer en este menú, ¿cierto? Cuando van al lado del nombre, la flechita, aquí debe aparecer un titulito que dice reporte de información. ¿Por qué no está apareciendo en este momento? Porque en este momento acabamos de ingresar como un usuario y si vemos el perfil,
pues es simplemente un usuario que no tiene ninguna asociación a ninguna planta. Entonces aquí por eso no aparece en este momento. ¿Qué debemos hacer para que quedemos asociados a la planta? Que esto es lo importante que tengan en cuenta. Vamos a este menú que dice aquí podrás registrarte para participar en los mecanismos y le damos en ver más. ¿Cierto? Una vez ahí, le damos persona jurídica. ¿Por qué? Porque no puede ser persona natural porque debe estar en compañía, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos esto, ya conseguimos el NID, ¿cierto? El NID de la empresa. En este caso, pues yo ya tengo el dato aquí previo. Validamos existencia. Ya nos aparecen los datos, pues se carga la información, llenamos esto, digamos, ya está privada, ya tiene un número, ya tiene Colombia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a decir cuál es el rol del registro. Entonces, pues no somos representantes legales en este caso, entonces le damos otro. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Simplemente, pues, completar el formulario. Entonces, digamos que es la cédula de ciudadanía. Aquí vamos a poner por ejemplo, pues esto es un número cualquiera. Ay, perdón. Aquí es La porque como ya hacemos competencia. pruebas, La como ya hacemos competencia. pruebas, Que no pasa entonces nada, déjala así, tranquila. Nos llevamos bien. validemos Nos llevamos bien existencia. con ellos, tranquila. Eso es lo importante. Sí, no, sino que como él ya precarga eso, entonces digamos ya nos toca inventar un número aquí, no sé, cualquiera. Y esto va a ser, bueno, ¿cierto? Entonces, como no aparece, no hay ninguno que con esa misma cédula, que es un número cualquiera, entonces pongamos prueba solar. Teléfono, pongamos el mismo que hemos puesto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá también pongamos el mismo. Aquí ya me quedó precargado el correo con el que iniciamos, pues que es un correo también que creé para el caso, pues para la prueba, aquí analista pruebas. Y aquí en el documento de identidad, pues la idea es que ustedes suban, digamos, una copia de ya sea pasaporte, cédula, extranjería, cédula de ciudadanía y simplemente cargan un archivo. Yo aquí voy a cargar cualquier archivo, de hecho, pues tengo uno de que es una tarjeta de embarque de un vuelo. Pues aquí me lo permite porque obviamente es una prueba, ¿cierto? Pero aquí es muy importante, la idea es que carguen su documento de identidad y ya con esto entonces le dan enviar solicitud de registro. Una pregunta, Vanessa, la persona que estamos registrando aquí, ¿qué rol tiene o qué alcance tiene dentro de la aplicación? No, la persona en este caso podrá hacer el reporte, ¿cierto? Y podrá visualizar los mecanismos. Sin embargo, para la participación de los mecanismos dentro de la Necesitas al plataforma del representante SUIC, legal. pues deben tener el representante legal, ¿cierto? Sí. O los dos contactos activos que el representante legal designe. Vale, ¿y solo esta persona que registremos podrá manejar la plataforma? Para el reporte de información, digamos, si se registra una o pueden ser varias, esto siempre va a una aprobación por parte del administrador del SUI, que en este caso nosotros desde XM pues hacemos esa aprobación y esas personas podrán hacer la carga de la información. Siempre que se carga la información, para pues internamente queda el registro de quién cargó la información, cuál es el usuario, cuándo lo hizo, si tuvo un cargue, digamos, exitoso o si le falló por alguna razón. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces ya una vez hecho esto, entonces le dan enviar. Cuando le dan enviar, aquí llegamos, a nosotros nos llega pues como administradores, em, digamos, su solicitud y nosotros internamente lo aprobamos. Entonces regálenme un segundo. Yo por aquí por debajo lo voy aprobando. Un minutico, por favor, que se me cerró la pestañita. Listo.
Un minutico, por favor, que se me cerró la pestaña que Sí, ya no te tenía preocupes. abierta No te como preocupes, no te afanes. administradora. Gracias. Listo, entonces aquí ya me apareció el registro. Ujú. Ya lo voy a aprobar. Listo, ya lo aprobé. Aquí volvemos nuevamente a nuestra plataforma. Digamos, esto tiene pues su proceso y aquí es importante mirar los términos pues y condiciones demás para esta aprobación, ¿cierto? Cargamos la página. Y ya como usuario, si ven, ahorita no me aparecía el menú de reporte de información, ahorita sí debe aparecer el menú de reporte de información. Esto porque ya entonces el usuario quedó registrado pues como perteneciente a su compañía. Entonces cuando hacemos el reporte, cuando entramos ahí, vamos a ver entonces que aparecen dos pestañas, la pestaña para plantas solares y la pestaña para plantas eólicas. En Ujú. este caso, solo les va a aparecer las plantas que para su compañía tengan asignadas obligaciones. Por ejemplo, en este caso ustedes no tienen eólicas, entonces aquí les aparece el campo vacío. Que es muy importante tener en cuenta, entonces, ver lo que tenemos acá, el nombre de la compañía, el nombre de la planta, cuál es el estado de la carga, en este caso está pendiente porque no hemos hecho ninguna carga, y digamos la funcionalidad como tal para cargar el archivo, ¿cierto? Otra cosa muy importante a tener en cuenta, aquí esta funcionalidad hoy por efectos de prueba pues está activada, ¿cierto? Siendo el mes de junio, que no es un mes en el que debería hacer el reporte. Sin embargo, para ustedes como usuarios, cuando ya entren pues como a la aplicación y vayan a cargar los archivos, esto solo va a estar activado los meses en los que se va a hacer el reporte. Es decir, el mes de enero, el mes de julio, el mes de octubre y el mes de, me faltó uno, ¿cierto? El mes de abril. Enero, abril, julio y octubre. Solo en esos meses esto va a estar disponible. El resto de los meses no se va a poder cargar. Podrán ingresar digamos, a esta vista, pero no podrán cargar información, ¿cierto? Oye, una pregunta, Vanessa, ¿eso que aparece ahí, esa información precargada por ustedes, es lo que sale? O sea, ¿tenemos las obligaciones de energía firme solar para Colombia SAS ESP? Y perdona que lo pregunte porque es que hemos cedido todos los derechos de de esta sociedad a una sociedad vehículo que es la dueña del proyecto, y si eso es así, tendríamos que ceder también las obligaciones de energía firme. Como qué pena, no entendí, me disculpas. Aquí aparece que la planta es la mata y la compañía Solarpack Colombia es ASSP. ¿Eso significa que las obligaciones de energía firme las tenemos en cabeza de Solarpack Colombia es ASSP? Ah, bueno, no, ustedes tienen unas definidas para cada una, ¿cierto? SPK la mata, esto es por Sí, efectos de prueba, ¿cierto? A ustedes vale, ya o sea el que... registro les debe Ok, aparecer la compañía tal cual, pues SPK la vale, vale, mata, vale. en el caso de la mata, y si tuvieran pues otra, la compañía tal cual, con la que se Eso registraron, es. ¿cierto? Vale, vale, vale. Ok, ok. Sí, pero aquí pues por efectos de prueba. Entonces, bueno, les voy a compartir pues cómo sería un archivo, ¿cierto? Digamos un archivo, vamos a cargar primero un archivo que sea incorrecto. Bueno, no, les voy a mostrar cómo sería un archivo correcto, simplemente como para que lo tengan en cuenta, para que lo validen. Muy importante tener en cuenta eso. Y vamos a hacer unos cuantos ejemplos ya por temas de tiempo más rápidamente, pero para que sepan pues cómo es. Hoy mi computador está muy lento, me De fin de disculpo. semana ya. Sí, ya no quiere trabajar más. Como es puente, que tanto puente que hay en Colombia, claro, ya se confunde. ¿Ustedes están en Colombia? Sí, sí, sí. Yo estoy en Bogotá. Ah, bueno. Así que también me aprovecho de los puentes. Ay, no Ahí me me abre. aprovechan los puentes de Colombia y de España. El doble. Ojalá. De hecho, es peor el puente, porque el puente aquí no es puente en España, entonces uno llega el martes y tiene la bandeja de correo a reventar. Pero bueno, Ay, qué pena con ustedes, no me quiere abrir el archivito.
Esperamos, no se vaya a estresar el computador. Ah, ya está abriendo un segundito. No se quedó. Pero bueno, mientras tanto les voy mostrando cómo funciona. Si damos acá a seleccionar archivo, mientras abre, yo aquí ya tengo pues como unos predefinidos, entonces aquí tengo como varios ejemplitos simplemente como para que lo tengan en cuenta. No creo que nos dé tiempo para hacerlo todos, pero para mostrarles. Pues va a haber un archivo bueno, ¿cierto? Que digamos es el que tiene el formato correcto, con el número de decimales definido. Muy importante, no se los mencioné, se espera que tengan los datos de las variables meteorológicas tengan 2 decimales exactos. Aquí, súper importante, a veces en el Excel uno lo aproxima y lo que te muestra son 2 decimales, pero si vas dentro de la casilla tiene un montón de decimales. Es muy importante que queden 2 decimales, cumpliendo con los requisitos de cantidad de faltantes y demás que se definen en los acuerdos que están hoy vigentes, que cumplan con el formato en cuanto a la cantidad de columnas que debe tener, ¿cierto? Las horas que vayan de 0 a 23, los nombres de las variables tal cual en el formato que están. Aquí ya me abrió, les voy a mostrar antes el archivito. Estos datos que estoy mostrando acá, pues son datos completamente